Inicia grabación. Bueno, no sé si alguna vez, si les he dicho varias veces, le he hablado de esto no es secuencia de diseño estructural, no es cambio de estructura, esto se llama estructuración. Se llama estructuración. Eh, del, de esto, bueno, del definición del sistema estructural. Bueno, esto un poco como para, tal vez puede ser de las primeras clases también esta, sea, es un poco desconectada, pero básicamente es hablar de la tipología estructural, que por ahí em, no tenemos muy presente. Dice, vamos a hacer un edificio, bueno, sí. Bueno, lo primero que se hace, no sé si se acuerdan, les decía, es definir qué tipología estructural, qué esquema estructural van a elegir. Generalmente, eh, aquí para Santiago, para construcciones medianas, chicas, digamos, se utilizan dos o tres a lo sumo. Ahí lo vamos a ver cuáles, ¿sí? Y en el curso, este, utilizamos pórticos, ¿sí? Esa tipología estructural. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer como para después hacer el predimensionado? O sea, antes del predimensionado, ¿dónde vas a colocar las columnas? ¿Dónde van a ser las vigas? ¿Cómo van a ser las losas? Pero lo primero que se hace es decir, che, bueno, ¿cuál es la tipología estructural? Bueno, y si nosotros no conocemos que existen tipologías estructurales, nosotros vemos una, digamos, ahora les quiero mencionar algunas de las otras, es como tenemos, vamos a decir, la visión muy sesgada de lo que es hacer un edificio, ¿sí? Así que un poco, no vamos a ver todas las tipologías a profundidad, pero bueno, lo vamos a mencionar. Vamos a ver, como que les digo, las tres que se utilizan aquí en Santiago, como para que sepamos cuáles son sus diferencias, ¿sí? Em, bueno, aquí, bueno, como le voy a hacer un poquito más grande, que básicamente en función de la altura se van cambiando sistemas estructurales, bueno, para poder justamente poder construir cada vez con mayor altura, ¿sí? Tenemos aquí de marcos rígidos, básicamente son de pórticos. En algunos este libro le dice marcos, también tiene otras, no me acuerdo, otra, este es un libro mexicano, ¿sí? Que lo pone hasta edificios de 25 pisos aproximadamente. Dicen que se pueden construir con esta tipología. Después muros de cortante, o básicamente en la bibliografía argentina son edificios de tabiques resistentes, ¿sí? Marcos con muros de cortante, un poquito más grandes, o sea, una combinación de los dos, ¿sí? Estructuras en tubo, esto estamos hablando de edificios bastante altos, ¿sí? Esta es otra estructura tubo en tubo y tubo multicelular. Bueno, estos son edificios mucho más altos. Hay infinidad de sistemas estructurales, ¿sí? Hay uno, ayer vi un video, no sé si capaz que lo viste en Instagram. Ya no sé, a mí me salen esas cosas en Instagram. este, del ingeniero Henry. Bueno, un ingeniero que sube cosas en Instagram interesantes. Bueno, hay una tipología en la cual las columnas están a tracción. Eh, no es nada novedoso, nada, existe, digamos, bueno, y él ha dado un ejemplo y ha puesto bueno, así bastante interesante, de un edificio que está construido así en México. Bueno, también es otra, porque básicamente, ¿por qué está la tracción? Porque tiene un núcleo que se lo hormigona hasta la cota superior del edificio, y desde ahí comienzan a bajar todos los tensores, se cuelgan, vamos a decir, de ese núcleo. O sea, hacen una viga gigantesca arriba y después todo como colgante. O sea, ya no son columnas, son tirantes. Este, pero bueno, hay millón, básicamente tanta estructura como ideas ha habido en la humanidad, cómo soportar las cargas, vamos a decir. Eh, hay edificios, ¿sí? Bueno, aquí tenemos primero los pórticos, ¿sí? Esta imagen no se ve mucho.
No sé qué tal se ve. ¿Sí? Eh, Aquí tenemos pórticos. Y la principal diferencia, si bien las cargas gravitatorias van a ir variando, cómo resisten, por ejemplo, un edificio aporticado con las otras tipologías, las cargas gravitatorias, la, la gran diferencia es cómo resisten las cargas horizontales, en general, digamos. Y por eso los límites en las alturas. El pórtico nosotros hemos visto cómo resiste las cargas horizontales y básicamente en estos nudos rígidos, ¿sí?, se transmiten los esfuerzos de corte y de flexión. ¿Sí? Eh, bueno, ahí tienen. Bueno, aquí no sé si se nota mucho. Igual ya le voy a hacer un modelo. La deformada se llama, es de tipo cortante, es de tipo de corte. ¿Qué significa esa deformada? Ya vamos a ver mejor cuando, ¿sí? ¿Qué significa esa deformada? Fíjense, eh, ¿se acuerdan que había un corte global? No sé si se acuerdan eso. Admitir. Que el corte global, ¿cómo estás, Benja? Bueno, no pasa nada, recién terminamos de chusmear. Este, ¿vienes aquí o te vas a conectar por mí nada más? Ah, bien, bien, bien. Bueno. Ah, Benja se suma una clase más. Hemos decidido seguir viéndonos el año que viene. Bueno, bueno. Sí, no, no lo voy a chocar, lo deja de... Este, ¿qué le iba a decir? Bueno, bueno, el cortante global de un edificio era analizar esto como una ménsula, como un voladizo, ¿que no? Como un voladizo vertical. Y vamos sumando todas las fuerzas desde el nivel hacia arriba. Ese es el cortante global. Bueno, eh, si vemos eso, no se comporta como un voladizo, ¿sí? No se comporta como un voladizo en este caso, como este caso, sino se comporta como una estructura que se deforma por esfuerzos de corte principalmente y no tanto por esfuerzos de flexión, ¿sí? Eh, en cambio, un edificio con tabiques que tiene muros de cortante, ¿sí?, la deformada responde principalmente al mecanismo de flexión. Si este sería un edificio gigante con un gran tabique gigante, ese sería, bueno, ¿sí? La deformada, ¿sí?, es la típica que vemos de una viga, ¿sí? La carga es de izquierda a derecha, ¿sí? Y bueno, tracción de este lado, comprimo de este lado, no hay más historia. En cambio, bueno, fíjense esto, si nosotros imaginamos como una viga en voladizo, ¿sí?, este tiene una concavidad, ¿sí?, inversa a la que estamos acostumbrados a ver nosotros cuando actúan estas cargas laterales, ¿sí? Estamos acostumbrados a tener que tenga otra concavidad, ¿sí? Eso se debe al que las deformaciones en los edificios aporticados se debe principalmente a los esfuerzos de corte, ¿sí? Bueno, aquí algunas eh, plantas estructurales, ¿sí?, o en sistemas de pórticos, ¿sí? Sistemas de pórticos, ¿cómo sería? Bueno, aquí están las columnas y las vigas, por eso le digo que lo primero que condiciona el predimensionado es la tipología, porque en la planta ustedes tienen que decir, bueno, esto va a tener columnas y vigas y las distribuimos. En cambio, si tuvieran, por ejemplo, columnas, este es un sistema mixto en realidad, es un sistema mixto de pórticos y tabiques, va de columnas y tabiques, también de pórticos y tabiques, sí. Eh, por ejemplo, bueno, tienen que configurar estos espacios también, ¿sí?, donde colocar los muros de cortante es una decisión que repercute en ingeniería y en la arquitectura, ¿sí? Así que en el predimensionado hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Este, Así que bueno, esta sería una planta típica de un sistema mixto, no de un sistema de, de tabiques únicamente, ¿sí? Y bueno, y aquí hay una planta, ¿sí?, una planta de un sistema de tubos, ¿sí?, que básicamente
tiene todos tubos en la periferia. Esto queda como, ¿por qué se llama tubo? Porque en realidad esto funciona como si fuese un edificio, el edificio como una caja, ¿sí? Visualizando como una caja, ¿sí? Toda la estructura resistente en la periferia. Toda en la periferia, sí, por eso sería tubo, ¿sí? Y en el centro, no es que no tenga columnas, sí tiene columnas, pero no es para resistir cargas laterales, sino para las gravitatorias, ¿sí? Entonces, estas columnas en realidad son gigantes, todas las columnas periféricas que se llaman megacolumnas, ¿sí? Bueno, y así resiste las fuerzas laterales, ¿sí? Em, bueno, aquí le he ido hablando básicamente de, bueno, de lo que ya les decía, ¿sí? Pero la principal ventaja del pórtico rígido es su disposición rectangular abierta, ¿sí? O sea, hablando de arquitectónicamente, sí, que permite la libertad de planificar la instalación de puertas y ventanas, ¿sí? Porque queda todo abierto. Este, Así que bueno, esa es la ventaja con respecto a los de a los tabiques, ¿sí? Eh, la forma del pórtico rígido no solamente se utiliza de vuelta en estructuras de hormigón, sino también de acero, ¿sí? Pero en el acero dice que tienden a ser más costosas, por eso, bueno, se utilizan tal vez otros sistemas, como los de tubos, ¿sí? Pero no, si utilizan también en acero los sistemas de pórticos. Pero sí, las uniones tienen que ser muy bien detalladas, sobre todo los edificios en altura, porque pequeños movimientos que haya, este, después todo el edificio se mueve, ¿sí? Afecta mucho a la desplazabilidad. Eh, y bueno, esto ya lo hemos repetido muchas veces, pero yo creo que ya se lo va a entender, ¿sí? Que en este sistema los tamaños tanto de las vigas, sobre todo de las vigas, ¿sí? Están, y también de los pilares, ¿sí? También de las columnas, ¿sí? Están influenciadas por la magnitud del cortante externo, ¿sí? En ese nivel. Por eso, el cortante externo sumando todas las cargas por encima del piso, todas las cargas laterales por encima del piso, ¿sí? Y eso es lo que hace que las vigas y las columnas de los primeros pisos sí o sí tengan que ser más grandes, ¿sí? Sí, en general cuando tenemos muchos pisos, ¿sí? Creo que ya lo hemos repetido muchas veces. Bueno, y eso sí también es un condicionante a nivel arquitectónico. Decir, bueno, che, yo este sistema, yo ya tengo una viga muy grande, tengo 40 pisos, no me sirve esta viga de 3 metros que estoy poniendo aquí. Entonces, una decisión es cambiar la tipología por esta razón, ¿sí? Bueno, este se utiliza más o se utiliza mucho en estructuras de acero, ¿sí? No es que no se utilice en estructuras de hormigón, estos son pórticos archiostrados, ¿sí? O sea, ¿qué significaría archiostrados? Que por el nudo no se transmiten los esfuerzos de cortante, o sea, el cortante global no se transmite a través de estos nudos rígidos, sino que ahora se va a transmitir por las diagonales, ¿sí? Se van a transmitir por estas diagonales que pueden ser eh, una diagonal simple, estas diagonales dobles, ¿sí? Bueno, esto se llama un sistema Chevron, tiene diferentes nombres, ¿sí? Estos también que son excéntricos, que son en K les dicen, ¿sí? Eh, pero bueno, la idea de esto es ahora, la estructura ahora cuando hay cargas laterales, ¿sí? Comienzan a actuar estos, estas diagonales que terminan siendo la forma de transmisión, ¿sí? Eh, ¿Qué le iba a decir respecto a esto? Bueno, arquitectónicamente, bueno, aquí ya no se puede poner ventanas, ¿sí? No se puede poner ventanas. Y por ahí les digo que se utiliza mucho en acero, pero no es que no se pueda utilizar en hormigón. Y en general no es que cada estructura, tipología de estructura sea específicamente para un material. Un material va a definir, como hemos visto, simplemente, o no sé si simplemente, pero en el cálculo el comportamiento va a estar regido por sus tensiones de fluencia, sus tensiones últimas y por su módulo de elasticidad, ¿sí?
hablando del cálculo únicamente, no de la construcción ni nada, ¿sí? Entonces, ese material que nosotros lo imaginamos como líneas aquí, ¿sí? Puede ser acero, puede ser madera, puede ser... Es lo que estamos haciendo ahora es que cómo vamos a poner la estructuración, cómo vamos a combinar estos elementos, estos pilares, estas columnas, estas vigas, estas diagonales, para transmitir cargas, ¿sí? Sin todavía pensar de qué es, ¿sí? De qué material es. Entonces aquí una opción sería, chido, voy a poner pórticos y los voy a archiostrar con diagonales que pueden ser cruces de San Andrés, que son básicamente hierros redondos de pequeña magnitud que solamente trabajan a tracción. Puede ser un simple, una simple diagonal, que aquí, si vos pones una simple diagonal, también tiene que trabajar con compresión, o sea, porque esto va a alternar entre tracción y compresión. En cambio, este que estamos viendo aquí, eh, cuando uno esté traccionando, el otro está comprimiendo, se desactiva, entre comillas, ¿sí? Entonces, bueno, son particularidades, ¿sí? De cada uno de los sistemas. Bueno, estos son, son más modernos, vamos a decir. Bueno, que tienen en cuenta muchas cosas, cuestiones sísmicas. Porque esto aquí básicamente hay un bueno, aquí no está tan marcado, pero aquí, por ejemplo, en este chevron no está excéntrico. No sé si he puesto alguno con excentricidad. No he puesto ninguno con excentricidad, sí. Pero hay veces que en vez de que sea concéntrico aquí estos nudos, se deja una excentricidad no tanta como esta, ¿sí? Que sería para que se produzca ahí una articulación plástica, ¿sí? Como condicionar en el caso de sismo, ¿sí? Em, bueno, aquí vemos las diferentes deformadas, ¿sí? Entre un pórtico archiostrado, ¿sí? Y un pórtico rígido, ¿sí? No sé si se alcanza a ver bien, ¿sí? El pórtico archiostrado básicamente va a trabajar de vuelta como una viga mensual en voladizo, donde todo esto va a ser, hablando como si fuese una cercha, ¿sí? Va a ser como un cordón de una cercha, un cordón traccionado de ese reticulado, ¿sí? Todo esto va a ser un cordón comprimido, ¿sí? No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? Y las diagonales, ¿sí? Bueno, depende, estas van a ser diagonales y estas montantes, entre comillas, ¿sí? También van a estar trabajando a esfuerzos axiales para resistir las cargas laterales. Entonces vemos que toda la distribución interna de los esfuerzos cambia, ¿sí? Por el modo de resistir, ¿sí? Por la estructuración que estamos definiendo, ¿sí? En cambio, bueno, este pórtico rígido, ¿sí? Se va a comportar como nosotros hemos visto, ¿sí? Básicamente va a transmitir estas cargas laterales, ¿sí? Por el mecanismo de resistencia-flexión, como veíamos, y acorte que se va a ir sumando hacia abajo, ¿sí? No lo va a resistir como tracción y compresión, ¿sí? O sea, no como un cordón traccionado y un cordón comprimido, sino momentos que se van a distribuir en estas tres columnas, momentos que se van a ir distribuyendo, y cortantes que se van a ir distribuyendo en esas columnas piso a piso, ¿sí? Y se va transmitiendo hacia abajo. Y tiene otro modo de deformación. Y si combinamos, ¿sí? Si combinamos los sistemas, ¿sí? Tenemos una zona, fíjense las curvaturas, ¿sí? Esta zona superior, donde esto tiene toda una explicación de por qué arriba se va a comportar como un edificio por cortante, ¿sí? Como deformado por cortante, y abajo una deformada por flexión. Tiene que ver mucho las rigideces. Y en algún lugar hay un punto de inflexión. Esto, combinar estos sistemas, como nosotros hemos visto en las clases de cargas horizontales, hay métodos aproximados para calcular, porque estos son pórticos hiperestáticos, estos son también todas las estructuras hiperestáticas, que bueno, cuando no existía la computadora, realmente había que ingeniárselas mucho para saber cómo se iba a comportar, dónde está el punto de inflexión. Eh, Ahora no es tan así, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Si vos quieres hacer
un edificio combinado, bueno, básicamente la computadora te va a determinar el comportamiento, pero de vuelta el ingeniero es el que tiene que saber cómo se está comportando. Analizar este comportamiento que está remil estudiado, saber observarlo, saber qué está pasando, ¿sí? Este, nada. Y bueno, y la computadora básicamente les va a dar el número, se le va a ahorrar calcular, pero no le podemos permitir que diseñe también porque, bueno, básicamente vendría a ser nuestra tarea. Yo, a ver, ya les voy a hacer ver, ya lo voy abriendo. No me quiero detener más de 10 minutos, así vamos con 100. Ya les voy a hacer ver dos deformadas tipo que hay, ¿sí? Estas dos deformadas. Después tenemos pórticos con muro de diafragma. Muros de diafragma serían las paredes que son de hormigón o de mampostería que se colocan en el relleno, o sea, en el vano, ¿sí? Que sería para esto sería básicamente lo que se le llama aquí el mampostería portante, ¿sí? Sistema con mampostería portante. Ahora quiero ver una cosita. O sea, no solamente esa, pero aquí en Santiago del Estero no hacemos muros de hormigón, ¿sí? Sino que lo hacemos como mampostería portante y vemos cómo toda esta línea de mampostería, ¿sí? Toda esta, ¿sí? Tienen que transmitir estas fuerzas laterales, ¿sí? Eso se les piensa así. Bueno, justo esta no, ¿sí? Pero no podemos, obviamente, eh, cortar la discontinuidad de la continuidad vertical de uno de estos sistemas resistentes, porque aquí el muro va a actuar, como actúa esto, como también como una cercha entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando actúa una carga lateral, ¿sí? Se materializa aquí una diagonal, ¿sí? Se materializa una diagonal de compresión, no de tracción, porque al revés del acero, ¿sí? La mampostería va a resistir no es que no va a resistir la tracción, sino que se fisura para carga de tracción. Entonces se materializan diagonales de compresión. Esto sería como, si tenemos que hacer un análisis estructural, sería como de vuelta una cercha, solamente que tiene diagonales, solamente que funciona la compresión, ¿sí? Bueno, y así resisten las cargas laterales. A simple vista es muy difícil distinguir si funciona de esta manera o si funciona como pórtico. Yo quiero que, bueno, que ya me tomo este tiempo, no sé si no hemos hablado en las clases anteriores, pero ya que me tomo este tiempo de enseñar estructuración, que no lo tenía pensado por las pocas clases que teníamos, eh, que nada, que lo sepamos diferenciar claramente. Eh, y son dos tipologías que se ven muy frecuentemente, ¿sí? Bueno, mínimamente las diferencias y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, ¿sí? Eh, ustedes, eh, bueno, constructivamente, ¿tienen algún conocimiento de cómo diferenciarlos cuando le están construyendo? O sea, en una obra, dices, si aquí están haciendo mampostería portante o si aquí están haciendo un sistema aporticado. ¿Se saben cómo distinguirlo? Bien, ¿sí? ¿Cómo sería? Perfecto, exactamente. Si uno hace un sistema aporticado, este el vano, cuando hormigonamos, no hay que rellenarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que rellenarlo? Bueno, primero, obviamente que esto lo hacemos con encofrados, ¿sí? Pero lo dejamos al vano libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos transmitir por esos muros el peso de la losa. Nosotros queremos transmitir
por las columnas el peso propio, porque es así como lo hemos diseñado, no son muros portantes. En cambio, si nosotros hacemos de mampostería portante, ¿sí?, lo que queremos hacer justamente es que el peso de la estructura este, viaje, se transmita por los muros portantes, ¿sí? Entonces, como dicen, primero se hacen los muros, hasta y después se hormigona, después se hormigona la losa, ¿sí? Entonces ese peso va a ir viajando. Bueno, son dos sistemas que constructivamente tienen esa diferencia. Bueno, esto va a ser más posterior portante. Eh, bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, que los muros ahora contribuyen a la resistencia, que generalmente son todos los muros divisorios, van a construir la resistencia de las cargas laterales sísmicas, ¿sí? Entonces, tenemos muchísima sección transversal para resistir y terminan siendo, o sea, a nivel estructural, mucho más económicas que confiarle todo eso todas esas cargas a columnas, ¿sí? Termina, esa sería una ventaja económica. La desventaja, también hablando ya de la funcionalidad de la arquitectura, la desventaja de esto es que, bueno, ahora los muros no los puedes tocar nunca en tu vida, ¿sí? Bueno, después vemos que si los tocan igual, pero no los puedes tocar, bueno, sobre todo si son edificios, ¿no? Por ir en casas hacen aberturas, si son edificios, no, no podemos poner una abertura aquí, ¿sí? Ese vano queda perdido, ¿sí? Se ha perdido, no, no, no podemos intervenirlo, ¿sí? Este, y nada. Entonces, básicamente, el, en otras bibliografías también le dicen mampostería confinada, ¿sí? No muros portantes, sino mampostería confinada, que para mí me gusta más esa definición, porque justamente está confinada, vamos a decir, está confinada por los encadenados, que ahora ya no se llaman vigas ni columnas, sino que se llaman encadenados verticales y encadenados horizontales. Depende de la bibliografía, también eso aquí en Argentina, en México le llaman dalas y castillos, horrible, pero así le llaman. Y así como el lenguaje de la construcción iba cambiando en cada país, ¿sí? Pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Si es que alguna vez lo escuchan, dicen dalas y castillos en algún curso, es porque están hablando de encadenados eh, y verticales, y está bien hacer la distinción con columnas y vigas, porque en realidad ya no son ni columnas ni vigas, porque la carga vertical se transmite por el muro, no por el encadenado. Por eso los requerimientos estructurales para ese encadenado no tienen que ser lo mismo que para una columna, ¿sí? Porque esta viga que estamos poniendo aquí ya no se flecta, esta sí, pero la que está justo aquí es un encadenado horizontal que ya no está flectado, porque básicamente tiene apoyo continuo en el muro, ¿sí? O sea, eso viaja por compresión todo, ¿sí? Entonces no es una viga en el sentido estricto, que en cambio en un sistema, en el mismo sistema idéntico, en el mismo sistema idéntico, o sea, así arquitectónicamente, ¿sí? Pero si esto fuese un edificio de pórticos rígidos, esta viga está flectada. ¿Por qué? Porque yo le he construido primero y después le he puesto el muro. Eso es una carga exterior. Claro. Entonces esto es una carga exterior, ¿sí? Entonces todas estas vigas que nos estamos viendo aquí, si fuese un sistema porticado, están sometidas a flexión, ¿sí? Están mucho más solicitadas que en este sistema. Vamos a decir, en términos generales es más caro la solución de, de pórticos. En términos generales es más caro en materiales, digamos, o sea, todos los elementos están más solicitados, pero tiene la facilidad, o sea, la ventaja de dejar vanos libres, ¿sí? De dejar vanos libres, que bueno, que básicamente por eso construimos con pórticos, ¿sí?
se construye mucho con pórtico. Y esto, no me acuerdo si había leído una vuelta cuál era el edificio más alto. Creo que se han logrado hacer edificios, creo que de 20 pisos. Este es- o sea, pero con muros abajo de 2 metros de ancho, ¿entiendes? Eh, no me acuerdo que en Estados Unidos he visto un dato en algún libro que era un muro de 2 metros de ancho. eh, es que sí, no hay otra forma. Bueno, si puede hablar más de esta tipología, también tiene la desventaja que los ladrillos hay que ponerlos uno a uno, digamos. Es una desventaja en el avance de obra. Pero bueno, mucha diferencia. Y la última, antes que me olvide, yo ni leo, pero hablo lo que quiero hablar. Este, la última es que hay que tener muchísimo cuidado, que esto es lo que, sobre todo por lo que quiero hablar de ese tema, de combinar, no solamente reconocerlos, sino de combinarlos a los sistemas. Entonces tenemos sistemas de mampostería confinada o de muros con diafragma, que dice aquí, ¿sí? Y después están los que estamos viendo nosotros, los aporticados. Estamos viendo que trabajan distinto, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado si los combinamos. ¿Por qué? Y yo he visto, ¿no? Aquí en Santiago decir que son pequeñas construcciones, no sé realmente qué puede pasar, ¿no? Pero he copiado esto. Pero imagínense esto, que el primer piso eh, lo estaba haciendo un ingeniero, como ustedes han estudiado todo esto y han entendido, y al entender los planos y lo están haciendo con el sistema porticado. Van en el primer piso, bueno, pues, estoy poniendo un ejemplo de una situación, ¿no? Resulta que después no hay plata y lo hacen en el primer piso así. Y el cliente, vamos a suponer que no existe un ingeniero, porque los ingenieros no nos equivocamos, entonces el cliente es el que se equivoca y dice, che, arriba, todo lo de arriba, desde aquí para arriba, voy a cambiar, voy a hacer un muro portante, ¿sí? Todo esto voy a hacer un muro portante, ¿sabe por qué? Porque yo soy cliente, no sé tanto, yo sé, pero sé que es más barato. Yo sé que va a ser más barato, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, o me han dicho, o siempre le culpo a otros, me ha dicho un albañil que esto es más barato, este, entonces yo no voy a poner tantos hierros en las vigas, tantos hierros en las columnas, y me voy a ahorrar plata. ¿Por qué? Porque claro, sí, obvio, ahora resiste el muro, ya no resiste la viga, ¿entendés? Bueno, hasta ahí va todo bien, bueno, pero ¿qué pasa cuando combinamos? ¿Qué pasa si yo el primer piso lo estoy poniendo lo estoy poniendo que resista las vigas con el sistema porticado, y de arriba mampostería confinada? ¿Qué es lo que pasa? Bien, te escucho. Sí, creo que has dicho todo lo que voy a decir. Sí. 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 A ver, exactamente eso. O sea, este sistema en el cual les decía como las vigas estas no van a trabajar, sino que trabaja por el muro, ¿sí? Trabaja por el muro, esto sería como una gran columna, ¿sí? Que va viajando por aquí, una gran columna. Entonces, como les digo, esto va a ser más barato en cuanto a hacer en sección transversal de los encadenados. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando si es que esto desaparece, voy a hacer súper didáctico y voy a poner un cuadrado. Esto desaparece y queda así. Vamos a suponer así. Vamos a suponer que queda así. Que sí. Para ser más exagerado, ¿sí? Vamos a suponer que queda así. Ahí no queda nada, ¿sí? Entonces, esta viga, como les decía, que antes estaba calculada, estas dos vigas,
que antes estaban calculadas para resistir como pórtico, como le estoy diciendo, porque ¿cuál es la objeción? ¿Cuál es el gozo? Que ya estaban calculadas para resistir como pórtico y siguen como pórticos. Sí, siguen como pórticos. Eso no hay ninguna objeción. Pero ahora, esta viga estaba calculada para resistir este muro, nada más el de arriba. ¿Por qué? Porque como en el sistema estructural, aquí se ve un poquito más claro. Esta carga viaja a esta viga, esta carga viaja a esta viga, esta carga viaja a esta viga, y de la viga pasa a la columna, de la viga a la columna, de la viga a la columna, de la viga a la columna, ¿sí? Entonces, esta viga no tiene que resistir esta carga, ¿sí? En cambio ahora, estas vigas, ¿sí? Tienen que resistir la sumatoria de todas estas cargas de arriba. ¿Por qué? Porque no se han transmitido hacia las columnas piso a piso, ¿sí? Y ahí está el error, digamos, de cómo van viajando las cargas. Ya no han ido viajando a las columnas como hacemos, por eso desencoframos sin muro, ¿sí? No han ido viajando y transmitiéndose a las columnas, sino se han ido transmitiéndose verticalmente desde este piso, ¿sí? Y aquí tengo 1, 2, 3, 4 pisos de muro, como 12 metros, 15 metros tal vez, no sé, ¿sí? Para que resista una viga. Esa viga tiene que ser gigantesca, no tiene que ser la viga para que resista solamente el piso de arriba. Este, y bueno, ese es un error muy grande. No es que sea un error si es que si es que no es lo ideal, ¿no? Pero si es que vos lo diseñas, se podría diseñar que sea dos pisos así por alguna razón, ¿sí? Pero en general no es un comportamiento adecuado, ¿sí? No es un comportamiento adecuado. Y bueno, si es que uno tiene una tipología, hay que mantenerlo en la altura a esa tipología, ¿sí? Si no, bueno, se comienza a complicar cuando comenzamos a combinar sin ningún criterio, ¿sí? Sin ningún criterio, cuando comenzamos a combinar estas tipologías. Bueno, eso quería, no sé si se ha entendido. Y arriba de esa abertura que se hace viga o encadenado. ¿De cuál abertura? ¿De estas? Ajá. Estas son vigas. Si estas, sí son, estas ya no son encadenados. O sea, en, no, los encadenados, o sea, no cumple la función de encadenado, sino cumple la función de viga. El encadenado, básicamente, ¿qué es lo que hace? Lo confinan a estos muros, porque estos tienen acero, que no tienen acero, y el muro solamente resiste compresión. Entonces los combinan y la idea es que siempre lleven en las cargas laterales, las cargas de tracción se pueden llevar por los encadenados, ¿sí? Este, sí, y en este caso, aquí todo esto tendemos, esto va a trabajar como una columna para esta carga, eh, para la mitad de esta carga de ladrillos en mampostería, esto va a ser una columna y esto va a ser una viga, ¿sí? Esto también, ¿sí? Aquí sí está combinado en planta, pero no en altura, ¿sí? Que sí es habitual, eso no pasa, ¿sí? Porque no ponemos en todos lados muros, en algún lado hay que poner abertura y ahí ponemos vigas, ¿sí? Este, así que bueno, Pero ya el encadenado va a ser de la misma sección que la viga. sí, generalmente sí, Pero ya la armadura va a ser la armadura cambia, sí. No, hay veces que cambia la altura de la viga. Generalmente, si esto es un encadenado, esta es una columna. Hay veces la columna no cambia, depende, pero las vigas sí suelen cambiar este, de altura en el caso que se requiera, ¿sí? No es raro que cambie, que en un lado tengas encadenado, después cambie de sección porque justamente tienes un vano abierto ahí. Así que bueno. Em, Después tenemos más sistemas, pero yo quería que entiendan este. Esto es cuando combinamos muros, tabiques de hormigón. Bueno, esto lo podemos ver rapidito. Eh, este sistema de tabiques. Por ahí el año pasado, en el curso anterior, no logro que se entienda mucho. No es que, no es que es un muro, no es que el edificio es un muro gigantesco como un tabique. En realidad es un sistema de tabiques. Hay muchos tabiques distribuidos a modo de columna, ¿sí?
Es un sistema de tabiques. Y obviamente si hay tabiques, a esos tabiques, el sistema de tabiques hay que conectarlo, ¿sí? Uno los puede conectar por bielas. Bielas es un nombre estructural que se le da, que de vuelta no se diferencia a simple vista de una viga, pero es una biela porque los conecta sin transmisión de momento, ¿sí? O los puede combinar ahora sí transmitiendo momento con vigas de acoplamiento, ¿sí? Estas vigas de acoplamiento transmiten, hablando de cargas laterales, ¿sí? Estos se comportarían solamente con esfuerzos axiales las bielas, pues están articuladas, ¿sí? En cambio las vigas de acoplamiento, ¿sí? Este, va a ser solidario la participación entre ambos tabiques, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí, ¿sí? Solamente bajo cargas laterales, obviamente, se acuerdan que esto, un tabique, trabajaba como una ménsula, ¿sí? Entonces, de un lado va a traccionar, del otro lado va a comprimir, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vinculamos con bielas, ¿sí? Básicamente se va a repetir el fenómeno, porque o sea, de este lado va a traccionar, de este lado va a comprimir. Cada uno va a tener su eje neutro, ¿sí? Aquí, va a tener su eje neutro. En cambio, si la hacemos con vigas de acoplamiento, ¿sí? Va a mejorar el comportamiento, va a ser mucho más rígido, ¿sí? Y va a tener un único eje neutro el conjunto de tabiques, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora están vinculadas de otra manera y transmiten flexión, ¿sí? Y colaboran todo el sistema de tabiques como un único, o sea, como una única sección homogénea, ¿sí? O sea, este se lo puede analizar como una sección homogénea con un solo eje neutro, en cambio aquí no, una sumatoria, de, vamos a decir, aquí se aplica Steiner y aquí no sé si, por ahí estoy muy en estabilidad 2, pero básicamente sería eso. Yo nada más les quería mencionar porque si siguen estudiando esto, si siguen viendo tipologías y si alguna vez ven un sistema de tabiques o les toca construir, que también sepan diferenciar que dónde están las vigas de acoplamiento, para qué son, y serían básicamente para vincular estos tabiques y son vigas fuertemente armadas, ¿sí? O si alguna vez ven una biela, también la sepan distinguir. Si ven, ya hemos visto vigas, columnas, encadenados. Bueno, este es un elemento más que se suma, ¿sí? Que para que presten atención, no sé, pero no vamos a tener tiempo de dimensionarlos ni nada. Y obviamente que se puede combinar, al igual que el otro, pero de vuelta la combinación es con criterio, las combinaciones se hacen en planta, no en altura, no puedes ir cambiando uno, poniendo, parchando. En la altura tiene que ser continuo la forma de transmitir del sistema, ¿sí? En planta sí los podemos combinar. Este, pero bueno, y esta es la forma este es el cortante total, ¿sí? Eh, el cortante total, o sea, la sumatoria de cargas horizontales, ¿sí? Y una parte va a ir para el sistema de pórticos y otra parte para el sistema de tabiques. Y esto de vuelta es un fenómeno que se da de vuelta cuando se lo estudia. En realidad, en las partes de arriba, el tabique como que se cuelga del pórtico y en la parte de abajo, el pórtico como que se cuelga del tabique. Entonces es un sistema que resiste de esa interacción, hay que estudiarla también. Y bueno, si van a la bibliografía un poco más antigua, es muy complejo. Por eso el calculista es tarea de la puta madre, saber esa interacción. Ahora es bastante sencilla, ¿sí? Em, sí. Em, Encima está muy... Le subo... Está en 17, boludo. Vamos a poner ahí. Para abajo. Ahí he puesto calcular. Ahí va.
No, gracias. Especial para que filmen estas cosas hoy. Si no me lo iban a hacer gratis. No. Pero no puedo pedirlo de cosas. Me han dicho que sí, que lo hacemos, pero bueno, me había comprometido. Eso, Lucho, levanta temprano. Un sábado. Nada, no. ¿Quién era? No me acuerdo qué dibujito era que se dormía y después le pasaban buenas cosas, pero. Ah, el Pokémon. Que a Ash no les he visto Pokémon, pero Ash se duerme. eh, en el primer día de no sé qué, cuando tiene que seleccionar al Pokémon. Y por eso. Claro, por eso lo tiene. Bien, bien. Aquí se aprenden muchas cosas innecesarias. Claro, el primer día, el primer capítulo, él se duerme y le dice, claro, estaba el de fuego, el del agua y el de hierbas, no sé qué. Este. Y, y cuando va le dice, no, te has dormido, vuelve al año. No, pero por favor, profesor, por favor, estaba así y le dice, bueno, ya que insistes tanto, hay uno, pero es muy malo, es eléctrico, tiene un carácter de la puta madre. ¿Quién era? Era Pikachu, digamos. Bueno, no creo que me pase eso, pero vamos a suponer. Este, bueno, aquí lo que les quería hacer ver, básicamente, es un poco de que, bueno, ahí les he subido libros. Uno se llama, uno está en inglés. No son libros, son libros lindos para leer, ¿sí? Que le hablan de estas cosas, son para mí muy entretenidos. Un style building, este, un edificio en altura, altos, es en inglés, no me acuerdo, style building algo. Después uno Fratelli también, que es un poco más viejo, pero está en español. Bassani Meli, bueno, varios edificios, varios que habla sobre esto, ¿sí? Y van a ver cómo se utilizan muchos métodos aproximados para calcular. El cálculo, como siempre les repito, es una de las etapas del diseño. Es muy importante, obviamente. Pero bueno, lo que sí hay que reconocer es que se ha simplificado con el uso de software. Eso que estábamos viendo, en lo que ayuda a cargar agua y he vuelto, ya me ha determinado cuál es la deformada de este edificio aporticado y cómo es la deformada cortante. Yo no he tenido que hacer ningún esfuerzo intelectual para que este, entender, no es entender, sino que esté deformado como me dicen los libros. ¿Sí? Está calculado. O aquí, bueno, es un sistema mixto, ¿sí? Pórtico, aquí le he puesto un tabique en el centro, ¿sí? A ver, las cargas, ¿dónde están? Voy a mostrar de nuevo. Le he puesto cargas así a lo tonto, ¿sí? Em, en las columnas, ¿sí? Pero esto tiene más un comportamiento, ¿ven? En realidad, como, de vuelta, como dicen los libros, de mixto, ¿sí? Como aquí abajo es como una concavidad, ¿sí? Y aquí tiende a cambiar a la concavidad como de los pórticos de hormigón armado, ¿sí? Tiende a cambiar la concavidad de vuelta. Y aquí en algún punto cambia, yo no lo estoy calculando manualmente, sino el software ya lo ha determinado, ¿sí?
Pero de vuelta, tenemos que entender, analizar estos fenómenos cuando estamos viendo bueno, edificios a cargas laterales, ¿sí? Que es tal vez lo más complejo dentro de, de los edificios, ¿sí? Después, ¿qué más les quería hacer ver? Estos son dos tipos de edificios. Este es de vuelta en sistema mixto. Los dos son muy habituales aquí en Santiago. Los dos son muy habituales. Mixto porque tiene tabiques. Los tabiques generalmente están en la zona de, de los ascensores, ¿sí? Ahí es porque es el lugar donde se le puede poner la caja de ascensores. Bueno, es algo muy habitual. Eh, lo que ustedes están viendo, bueno, en realidad eh, no tiene mucho que ver, pero está prohibido en zona sísmica, eh, está prohibido hacer edificios sin vigas, eh, ¿cómo se llama? En las losas también hay un millón de tipologías. Y una de las tipologías es entre pisos sin vigas. Ustedes van al reglamento, porque a mí me tocó calcular uno, van al reglamento y está prohibido la tipología. ¿Se ha acabado esto? 15 minutos termina ahí. Bueno, ya les mando el otro. Cierro y le mando el otro. Dale. Y vas al baño. Bueno, dale. ¿Volver a unirme? No. ¿Cómo sería? Ahí estamos. Estoy bastante decente ahora. Haber dormido 3 horas. Sí. Sí, aquí ahora me he dormido a las 6. Capaz que si llego. No, sí, por ahí 3 horas. Compartir pantalla y estamos. Che, Facu, lo he dormido, ¿que no? Abandonó. Facu tenía juntado también ahora en Ah, estos días que caían Facu. los invitados. Ah, bien. Si no, comenzó con sismo, sí. Para mí, estamos haciendo lo correcto viendo esto y agregando una Me clase. parece bien agregar clases. Este. Porque sí, era inhumano. Vos no ibas a poder y nosotros menos. O Sí, no, sea, y íbamos a aparte. seguir, pero una clase de no sé cuántas horas íbamos a hacer. 3 horas. Sí, no, y aparte. Si yo quería hacer eso, no tenía que dar esto. Y para mí es muy importante, más si estamos viendo edificios, tener un panorama. Para mí es eso. Tener un panorama y es algo lindo, digamos. Es algo lindo de entender Sí, y después, o sea, para mí es después ustedes agarrar los libros que les paso o sí. ponerse a leer, ponerse, Claro, sí, sí. pero les da un panorama. Em, ¿Qué le iba a hacer ver de esto? Porque aquí, este es un edificio. Vamos a poner, estoy exigiendo mucho mi PC. Claro, me calculo como 10 edificios en un segundito, ¿visto? A ver cómo son los otros. No me acuerdo si a alguno le he puesto diagonales. Em, Mira, este lo he hecho solamente con tabiques, como para que también se... Esto solamente con tabiques. Em, Sin columnas. Aquí pueden ir columnas, o sea, si es que una tipología de tabiques, o sea, lo calculas así, también está la opción de poner columnas intermedias, para que estas vigas no sean tan grandes, pero esas columnas articularlas, porque no transmitan este
no transmitan esfuerzos por flexión para cargas horizontales. Este, bueno, también está la opción de no articularlas y hacer un sistema mixto, ¿sí? Y de vuelta le he puesto de hormigón también, porque no habría ninguna objeción más que las constructivas que hacer diagonales de hormigón, ¿sí? Se pueden hacer también diagonales de hormigón y hacer esta tipología de pórticos archiostrados, ¿sí? Ah, ¿Y qué pasa con lo que está tracción? bueno, puede funcionar como tirante, Sí. sí, sí, claro. Si pongo las deformadas, a ver, bueno, este se comporta más como una ménsula. Aquí estamos viendo como algo mixto, ¿sí? Entre un comportamiento de ménsula que el de pórticos. Bueno, aquí tenemos un vano que no está, que transmite flexión, ¿sí? Bueno, este ya lo vamos a ver y esto ya lo hemos visto, ¿sí? Otra cosa, bueno, este es más deformable, obviamente, que los otros dos para bueno, situaciones similares. Eh, los muros, las diagonales, todos rigidizan, ¿sí? Y se tiene todo lo mismo, le agrego una diagonal, rigidizan para cargas laterales, ¿sí? Y aquí, no, banca mi compu, tú puedes. Aquí, fíjense lo que ha pasado. Esto es lo último porque siempre he dicho, he pensado que a veces visualizar estas cosas nos ayudan. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Fíjense, las cargas. Voy a poner solamente tienen un sentido, ¿sí? Y aquí estamos viendo que hay efectos torsionales, ¿sí? Efectos torsionales, básicamente porque si bien parece que es simétrico a simple vista, ¿sí? Voy a sacar esto, parece que es simétrico, pero aquí he puesto un muro, de este lado me he puesto el tabique, todo esto me he puesto el tabique. Eso hace que el centro de rigidez, ¿sí? Se llama centro de rigidez, claro, no. Primero que los tabiques, sí, colaboran muchísimo a las cargas laterales, por más de que sea un solo tabique, ¿sí? Y esté lleno de columnas, ¿sí? Los tabiques colaboran muchísimo a la resistencia lateral. Y la nueva existencia de este tabique, ¿sí? Hace que el edificio no, para cargas, fíjense, uniformes, ¿sí? Cargas uniformes, que es como generalmente asumimos las cargas, ¿sí? Eh, presenta efectos torsionales por su asimetría. Entonces hay hay un criterio, de hecho el CIRSOC los clasifica según su simetría en planta y su simetría en la altura, como diferentes categorías de edificios, ¿sí? Bueno, justamente es por esto, ¿sí? Porque si nosotros tenemos edificios asimétricos, vamos a tener efectos de torsión y estas columnas de las esquinas, ¿sí? Se van a sobrecargar mucho, ¿sí? A comparación de un edificio simétrico, ¿sí? Este, Así que bueno, no sería quería hacerle ver un poco eso, que hubiese, che, no le he puesto un tabique, no, sí, eso afecta muchísimo, por más de que parezca que no, ¿sí? Que parezca a simple vista que no va a pasar nada. Y sí, ahora tendríamos que analizar cuál es la torsión que genera debido a esa excentricidad que no cumpliría. No es que no cumpliría. No es perfectamente simétrico como el edificio que vamos a analizar nosotros, ¿sí? En el curso. Dani, Sí, pero esta, claro, me gusta
Sí, es más común. Es más común. Lo que pasa es que si ustedes tienen que mantener el centro de rigidez aproximadamente lo más cercano al centro de masas. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer? Bueno, si yo no le puedo poner aquí, entonces existe la opción o de agrandar estas columnas, por ejemplo, ¿sí? Todas estas columnas para que tengan más rigidez, o de poner o de poner un tabique aquí. Bueno, sería Y solamente de los costados, digamos, de las esquinas. ponerle en dos lados enfrentados, no tres. No haciendo una serie, sino dos paredes enfrentadas de tabique, por decirte. Eh, el problema de que aquí no haya un tabique, ¿me dices? Ahí está, del lado donde no hay tabique, bueno, enfrente tampoco, vamos a suponer. Ahí sí sería simétrico. Sí, Y ahí no habría este problema, digamos, de torsión. no, no, ahí no existiría. Pero bueno, tal vez ahí ya no te verifica a la desplazabilidad que te exigen para un edificio en altura, ¿sí? Cuando nosotros le ponemos, recién han visto que el pórtico se deformaba mucho. Entonces cuando le ponemos tabiques mejoramos esa resistencia. Por ejemplo, te estoy dando una situación, ¿no? Que podría ser que si yo le saco va a estar simétrico, ¿sí? Pero el edificio va a ser muy deformable, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa dirección yo no tengo tabiques, en la otra sí, ¿sí? No sé si me hago entender, Sí, sí, perfecto. ¿sí? En- Y ahí capaz que se pueden ensanchar las columnas del otro lado, digamos, sí, como solución. se pueden ensanchar las columnas, eh, hay que ver también, se puede cambiar la geometría de la planta, ¿sí? Estoy poniendo más aquí, tal vez quito, eh, no sé, creo que debería quitar estas, pero para que el centro de masa, si el centro de rigidez está desplazado hacia allá, claro, yo quito estas, el centro de masas también sería hacia allá, pero bueno, la configuración en planta hay que analizarla también para evitar estos efectos torsionales. Es decir, lo que le estoy diciendo es que se podría, por ejemplo, borrar estas columnas, estas vigas, ¿sí? O sea, no estoy tirando opciones, ¿no? Borrar todo eso, ¿sí? Y que me quede una geometría algo así también, ¿sí? Eh, entonces, lo que voy es que el centro de masa y el centro de rigidez van a estar más hacia este lado, ¿sí? Pero bueno, eh, nada, vamos a continuar. No sé si hay alguna duda más. Después, bueno, había un montón de tipos de edificios que los vamos a saltear. Pero le voy a dejar las diapositivas. Aquí se han perdido algunas por alguna razón. Así que bueno. Y ahí hacer tantos pisos, muro portante, no me va a aportar nada. El muro portante, sí. El tema del muro portante es que tiene baja resistencia. Entonces, o sea, comparación de un tabique de hormigón armado, ¿sí? Por eso la función sería equivalente muy parecida, no equivalente entre un tabique y un muro portante, eh, pero bueno, hay una diferencia de orden de magnitud casi de 10 entre la resistencia de uno y del otro, ¿sí? Entonces, los tabiques de hormigón armado resisten muchísimo más pisos que el sistema de columnas, ¿sí? Sistema de columnas y pórticos, o sea, podemos irnos más arriba, y al mismo tiempo el sistema de pórticos resiste mucho más por una cuestión de materiales, de los materiales en sí, que el sistema de mampostería confinada. Pero una cuestión de los materiales, no de la estructuración, sino de, bueno, que el muro
básicamente es arcilla calcinada, ¿sí? O sea, y no, bueno, no tiene acero y no tiene hormigón, ¿sí? Se supone así porque va a haber generalmente un ascensor, ¿no? Sí. Y donde va la puerta, digamos. Ujú. Como los modelos, digamos, como si no hubiese nada. Y hay que ver si es que de ese lado no hay tabique, si es que pones tabiques o columnas, no sé, hay que ver qué sería, y de vuelta. eh, si yo pongo, a ver, ¿a quién estaría? Vamos a hacer el caso de que aquí, como me dices vos, bueno, ¿esto cuánto puede tener? 5 metros como mucho. Una abertura de 1 metro. Y 2 metros y 2 metros de cada lado. En ese metro, ¿cómo los vinculo a los tabiques también? Los puedo vincular. Como vuelta con bielas, con vigas de acoplamiento. O sea, cómo los estoy vinculando para ver cómo trabajan. Este, pero sí, es toda una tipología a estudiar. No es muy difícil de calcular tabiques. Es bastante sencillo. Pero bueno. De eso le iba a decir que en Santiago del Estero estamos en zona sísmica 1. El reglamento prohíbe una tipología que se llama de entrepisos sin vigas. Está prohibido, aquí se lo hace. Eh, Igual es medio, no sé si es rebuscado, es medio que no te dice por qué. Bueno, uno asume que es porque, bueno, si vos tienes un sistema de entrepisos sin vigas para cargas sísmicas, el nudo, nosotros vemos que en el nudo se transmite esfuerzo de flexión, ¿sí? Bueno, se va a comportar, al no tener vigas, ¿sí? De una manera, indeseable, ¿sí? Y directamente te prohíbe en zonas sísmicas no colocar entrepisos sin vigas. Aquí hay entrepisos sin vigas. Pero lo que veo, no he charlado con otros ingenieros, pero lo que veo es que cuando hacen entrepisos sin vigas, ponen tabiques, ¿sí? Que sería más adecuado, ¿sí? Porque el comportamiento de, de los tabiques, ¿sí? No se concentran en los nudos, los esfuerzos de flexión, sino se concentran en toda una línea, ¿sí? Entonces no es tan desfavorable para cargas laterales. Del mismo modo, he visto aquí en Santiago del Estero columnas y entrepisos sin vigas, edificios de 8 pisos. Hay, ¿sí? Y, y cuando digo, chip, a mí me tocaba hacer un edificio entrepiso sin vigas, y yo al final le he dicho, esto está prohibido, prefiero no hacerlo, cambiar de tipología, hasta que no decide, no vea bien por qué, digamos. No vea bien porque, bueno, he hecho cálculo sísmico, todo lo hemos hecho con edificios con vigas, normal, ¿sí? Este, ¿Y qué es lo que pasa? Que, o sea, ¿por qué lo hacen? O sea, al menos mi conclusión mía es porque, básicamente, zona sísmica 1, las cargas sísmicas dan muy bajas. No dan no es que son, pero son bajas, las cargas que terminan dando el reglamento. Entonces, bueno, uno podría analizar tal vez, saltearse. Ahí está escrito textualmente, prohibido de entrepisos sin vigas en zona sísmica, ¿entiendes? Y bueno, eh, son muy bajas. Y yo no sé si es por ignorancia o porque lo han resuelto de alguna manera o porque no ha venido un sismo que lo destruya todos estos edificios. Pero, bueno, el- es un temita ese, ¿sí? Em, ¿Cómo vamos, Benja? Bien, bien, está bien. De una. ¿Le podemos subir un poquito el aire? Porfa. ¿Qué sería subirle más caliente o Más más, caliente. más caliente? Aquí nos vamos congelando. Sí. O sea, no parece, pero sale por abajo el aire. Sí, o sea, aquí, así. ¿En serio? Claro, está muy cerrado. Y ahí te lo. Bueno, Ya me hacen mirar mi aire, no sé, ustedes también te toca ir, ¿qué quieres subir? Siempre un montón.
Bueno, viendo la hora que es, vamos a ver, porque preparado. Cinco, ponele. ¿Qué? Velocidad 1.5 y llegamos. No, a vos te digo que Sí, sí, pero he hecho velocidad, ¿cómo hago? una Este, película. Un clip. había preparado dos diapositivas más, pero vamos a llegar hasta esto. Y, y bueno, igual sí sabía que no íbamos a llegar cuando he decidido poner otra clase. Em, bueno, ahora iba a traer agüita para después hacemos una pausita y... ¿Qué es esto? Es energizante. No. Y encima de... No entiendo si afuera viendo porque viene tormenta No sé. o viento Cálido cálido, ¿no? sale y está hirviendo. Sí. Pues tenemos tormenta de lado. Sí, porque si he visto ya te está dando a vos. Abrir un poquitito más. Igual a vos, Jessy, nunca te deja de dar. No, a mí nunca me interesa. Este La también próxima es vez la también. menos transición. ¿Sabes que hay que ponerle No te quieres sentar aquí. el ventilador? Sí, pero ya. Tenemos que guardar eso. No, aquí da como que corte con llega la temperatura. ¿Ves? Ahí entonces no es tan Sí. tanto viento, digamos. Qué linda. De calefacción. Volviendo a de la clase. No, chicos. 3 meses después tengo que quedar. Baja la frecuencia. Sí, después de que me agarro dengue, nunca en mi vida me agarro tos. Tos de perro. 2 meses de tos de perro. Y a los que teníamos dengue todos tienen mi hijo tos de perro. Horrible. No, no tenía de... Como todos han tenido dengue como en abril, por ahí. Todo el Pascuas. Sí. Yo no sé por qué no he tenido dengue porque nunca me he puesto off. Hasta que ahora sí me empezó a poner off porque me da miedo tener dengue cuando he visto todo lo que tiene dengue. Sí, sí que lo pasan muy mal. Yo tampoco he tenido. Y yo soy Aquí no confía. extremadamente cagón para las enfermedades. Así que... Sí, todos hemos pasado muy mal. Todos. Pero yo ya sabía porque ya voy a la obra y veo un mosquito. Tengo que ir. Y ahí ya veo del 40% de la gente tenía dengue. Digo, ya está, ya de aquí a 2 semanas, enferma. Pero Lucía, o sea, exageras, no estás tan mal. Muriendo. Oh, ay, tráeme agua. Ya está jodiendo de nuevo. ¿Tu hijita? Sí, ¿Cómo se llama? Luciana, Luciel. ¿Cuánto tiene? 10. Ah, mira. Sí, ya conté ese como adolescente. Claro, es adolescente. Ya no es preadolescente, es adolescente. ¿Cómo se lleva con los gatitos? Ella le tiene celos. ¿No tiene celos los gatitos? Claro que ella es hija única, nieta única, bisnieta única, como que ella es única siempre. Claro. Y ahora están encima hace 2 semanas que están con los gatitos. ¿O no? No, 10 días más o menos. Claro, pero más o menos. Sí, pero yo he tenido una gata, yo he adoptado una gata que era hinchada, que ha parido 6. Ahora me estoy hinchada de eso. No, no estoy hinchada, esos no son parásitos. Es veterinario. Sí, ¿Eso? parásitos. No. Sí, Ah, pero ya, bueno, súper caro. sí, le llevo a hacer una ecografía. Después ha tenido sus gatitos y me ha quedado una que era supuestamente de ella. Ella no le da ni agua ni a ningún
¿En dónde estás viviendo, Jessy? en la Mendoza casi Independencia. Ajá, ¿Cómo sería? Como un cosito de Rejas. Y ahí hay 5 departamentos. ajá. Ahí en esa esquina, no, en la de Buenos Aires hay un... Mendoza y Buenos Aires, puede ser que hay un... Como 24 horas, algo así, ¿no? No es la... Claro, yo vivo de la esquina abandonada al lado de la Independencia. Mm, Ah, no me ubico. Y yo creo que el padre de Feli Luna es ajá. el dueño. Porque me llegan las facturas de gas a nombre de Raúl Luna Abdón. Raúl Luna es el padre, sí. Entonces yo no me animo a tener animal porque ¿Es el dueño de tu departamento o del edificio eso? dos. No, son Ah, solo 5 departamentos y un local comercial. ah. Y bueno, Qué lindo ese dueño, mira. ya te Vi- cuento. Vive del alquiler, sí. Pero yo creo Sí, pobre Benja, está escuchándome a mí nomás. Benja, perdón. Qué raro, che. Perdón, que bueno, yo tengo esperanza que no me corran por un gato, digamos. De debajo Pero ahí está, mira, ya que estamos chismeando. Benja, capaz que sabe. Es del. ¿Los edificios de la Mendoza son de Feli? No, ni idea, che. Ni idea. Ni Ah, idea. bueno. sobre la Mendoza, sí. Bueno. Es como que me alejo lo suficiente de mi familia como para que no me vayan a joder. No, no, nada. Solo 3, 4 personas a donde cosas que no me vayan a tocar timbre. No es tipo un ese de extremo. Pero me queda cerca, digamos. Sí, está en pleno centro, te digo, todo cerca. Claro, me mudo más del centro. Tendría que me tengo que ir al bar. Chao. Todo te va a parecer No, lejos. no, No todo quiere lo- volver más al Claro. centro. Es horrible el centro. Un No. caos. Más si tienes vehículos, sí. Ah, claro. Yo soy ya no. No. Aparte. Sí. No, una tortura. Bueno. No, te cobran el... 217. No, está bien. Sí, pero yo he entrado con 100 porque yo he peleado el precio. Claro. Muy caro, te digo, muy caro. No, está re bien. Porque ahora Por está... la ubicación y Sí, todo. más de 300 debe estar. Bueno, pero yo he entrado, claro, o sea, que cuando yo he entrado era, como venía el 30 cada 3, porque algunos te venían el 25 por mes, digamos. Y bueno, pero ahora ya ha quedado harto, entonces digo, no se puede hacer eso. Y los de abajo, que son 2 habitaciones, antebaño y todo, yo he entrado con el 30 cada 3, o sea, me terminó pagando como 600, una locura. Y el otro día, bueno, estoy pensando. ¿Puedes pedir casa? Sí, pero tengo un papel que de ahí, un papel que se está haciendo Ajá, vos en que tenés tribunal. feita, boludo. Presentada. Sí. Las del sur están hermosas. Sí, me gusta el BP4, eso me gusta las casitas. Sí, Sí, tiene que está re presentar, linda. boludo. Sí, bueno, sí, haciendo el papel que como que el padre me daba de custodia, digamos. Claro. Vas a tener prioridad. Así que Sí, sí, tiene que meter fichas. Bueno, ahora que tengo trabajo en blanco ya. claro. Y más todavía, porque me habían contado que en las Torres del Río daban a profesionales, aunque estén solteros, digamos, sin hijos, nada. Y yo me tengo que anotar también, boludo. Sí. O sea, que sí, mira, mi recomendación es vete hoy, pedí turno, para que, porque te dan de aquí a 3 meses turno. Mm. En ese tiempo puedes hacer todo. Y encima, no somos psicólogos. ¿A dónde que pedí turno? No, motealo. ¿Y aquí en el IPBU? ¿En el IPBU aquí? Y somos de, bueno, éramos de color con mi novia porque el padre trabaja en el IPBU. Ah, bueno, somos boludos. Pero yo toda la vida bueno, no sé, le pasa que tampoco estaba como podía vivir, pero vamos a pedir, después peleamos adentro de un departamento. Después, bueno, igual vamos a pelear. Pero no podemos, peleamos y después nos Igual hemos peleado sin casa, ¿entiendes? Vamos a pelear, pero con casa. Bueno. Bueno, no hemos peleado dentro de una casa, pero no, hemos tenido esa oportunidad y no lo hemos hecho. Y bueno, si no pasa, no Y yo pasa. tengo un primo que trabajaba ahí en el IPO como arquitecto y nunca ha conseguido. Tienes que tener contacto político porque es la firma lo que te Claro. lo Sí, que o después te cuenta. hacen ir
Qué hermoso. Pero sí se me hace, no sé. Yo se me hace que sí andaba en esas reuniones de frente físico. Por ahí si no tienes el contacto Qué fuerte, no. sí tienes que andar en eso. Ese yo que odio el amontonamiento, que me rozan, que se transpirado, no lo En épocas de elecciones andar Te ahí. quiere militar, yo sí. ya me faltaba ay. Sí, un bajón, pero. Pídele a Luis. Bueno, Quiero decir. bueno. Y si se ofende. Que me hace la luz. ¿Se ofende la Leslie? Sí, me doy cuenta. Jessy, yo no sé. Bueno, aquí, bueno, ¿cuál es la idea ahora de los próximos 20 minutos? Em, hablar de organizarnos para tener acaso del IPU. No, Conseguirse un marido, sacar una casa, correr al marido. malditas. Yo sabía que tenían estas charlas. Sabía que no planificaba. No le escuchen a la Jessie, no sean así. ¿Ves, Benja? ¿Ves que todo estaba planificado? Bueno, ¿qué vamos a hacer en estos 19 minutos? Vamos a hacer una... La idea, bueno, es básicamente patear toda la clase para la próxima clase. Pero, nada, una introducción. Quiero que hagamos una introducción a lo que es el periodo de la estructura. Porque al menos a mí no me lo han enseñado, ¿sí? Y hacer una introducción a eso, al comportamiento sísmico y por qué tiene que... No, en la otra clase les voy a poner más videos porque para mí está bueno comprender esto con videos. Ya van a ver por qué, porque es muy sencillo el concepto. Y por ahí cuando vemos el periodo estructural es raíz de 2pi m sobre k y vos dices, bueno, ¿qué? ¿Entiendes? Y lo ves, es esta cosita que se está moviendo, ¿entiendes? Y hay muchas ecuaciones que por ahí no digo que son muy complejas, pero sí que estamos en una zona que se llama dinámica de estructuras. Bueno, tenemos que empezar cuando vemos sismo, la zona de dinámica de estructura. Nosotros estamos acostumbrados a ver la estática de la estructura. Las estructuras no se mueven, si vemos que se deforman, pero no se mueven. Y aquí tenemos que analizar el movimiento. Y una de las características del movimiento es el periodo. Es el periodo, y básicamente el periodo, no me acuerdo, no, periodo fundamental de la estructura, ¿sí? El periodo fundamental de la estructura es algo que depende intrínsecamente de la estructura en sí, digamos. O sea, cada estructura tiene una forma de oscilar, ¿sí? Tiene una forma de oscilar, y bueno, un poco, vamos a ver una introducción a eso, cosa que en la próxima clase lo tocamos con mayor, ¿cómo es? Con mayor profundidad. Bueno, aquí al principio había querido irme por la rama y comenzar desde qué es un sismo, ¿ha visto cómo? Pero bueno, vamos a saltear un sismo. Básicamente es cualquier movimiento, ¿sí? No tengo la definición, pero cualquier movimiento, cualquier vibración de la corteza terrestre, en realidad es un sismo. Una bomba puede ser un sismo. No sé, el otro día he visto en una noticia, hay un recital que la gente salta, provocan sismos. Y ingenierilmente está bien denominar los sismos, ¿sí? Un subte genera sismos. Son todas estas ondas que generan movimiento de la corteza terrestre, se categorizan por sismo.
Sin embargo, eso no está tan, no son tan importantes, no comprometen generalmente las estructuras. Las que llegan a comprometer las mayores magnitud son estos que se originan por el fenómeno de tectónicas de placas, ¿sí? Bueno, en los bordes de las placas está totalmente estudiado. Este es un mapa de cada puntito, es un sismo en algún momento de la historia, y vemos cómo los sismos, si bien se generan en el centro de las placas muchas veces por las fallas que existen, pero en general, ¿sí?, están en los bordes de las placas por, bueno, fenómenos de tectónica de placas, que ahora no me acuerdo los nombres, ¿sí?, pero que chocan entre sí, se separan, se cizallan. Todos esos movimientos bruscos, ¿sí?, generan los peores sismos. Bueno, aquí por ejemplo en Argentina nosotros vemos, ¿sí?, están cerca de la cordillera de los Andes, en el cordón montañoso, cerca de San Juan sobre todo, es la peor zona sísmica en Argentina, cuando veamos la zonificación sísmica, ¿sí? Nosotros estamos bastante lejitos, pero estamos en zona sísmica 1, ¿sí?, que tiene cierta gravedad, no es zona 0. Sin embargo, pueden suceder sismos, pero ya no es tan habitual, ¿sí? Bueno, aquí un poco las placas, ¿sí?, cuáles son las placas y hacia dónde se tienden a moverse, ¿sí?, que es el epicentro, cuál es la diferencia entre magnitud, que es la energía liberada se le intenta cuantificar con la escala de Richter, que básicamente lo que hace es un sismógrafo particular que mide estas ondas, básicamente mide esas ondas y se intenta calcular cuál es la energía liberada, ¿sí? Bueno, pero lo que nosotros vamos a ver sismo básicamente es un sismógrafo moviendo, no lo voy a saltear bastante, y mide la oscilación, y a partir de eso se obtiene mucha información, ¿sí? Se obtiene mucha información del comportamiento. En realidad, ¿de qué nos sirve eso? Básicamente, en nuestro reglamento nosotros está ya la zonificación sísmica, pero había un estudio, los que se dedican al INPRES, ¿sí?, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, para decir, bueno, en esta zona pongan tanta fuerza sísmica, en esta zona tanta fuerza sísmica. ¿Por qué? Bueno, porque han estudiado los sismos en la historia en la Argentina, digamos. Y es un poco también, por eso estoy hablando de esto, un poco también la necesidad, aquí se justifica la necesidad de los reglamentos nacionales, porque si algo que no va a hacer un yanqui es venir a medirte sismos para que no te caiga un edificio a vos. Nosotros si les copiamos las normativas, pero no les podemos copiar la zona sísmica, ¿sí? Eso lo tenemos que estudiar nosotros como nación, vamos a decir, y por eso el INPRES es un instituto muy importante a nivel nacional, que básicamente no sé si existen sismólogos aquí, pero deberían haber sismólogos que están estudiando, haciendo un seguimiento de todo esto y actualizando el comportamiento de esta onda sísmica. Nosotros no tenemos idea, pero que después repercute en un reglamento y cómo calcular edificios, ¿sí? Entonces, aquí estos acelerogramas que estamos viendo, todos son acelerogramas, ¿sí? Podemos llegar a medir, en realidad, como le digo, medimos el movimiento, podemos llegar a medir aceleraciones, velocidades o desplazamientos. Mu prima prima, mu prima y mu, ¿sí? Sería básicamente, ¿sí? Y cuando observamos esta información, ¿sí?, estas gráficas, ¿sí?, vemos vemos picos de intensidad, ¿sí?, picos de intensidad tanto en aceleraciones como velocidades y desplazamientos. Y también por ahí algo no estamos como para familiarizarnos un poquito más. No es que esos picos coinciden en el tiempo, no es que es la máxima aceleración, es el máximo desplazamiento, no. Se va bastante desfasado en general unos con otros, ¿sí? No es algo tan lineal. Inclusive
se podría interpretar que inclusive es como aleatorio, ¿sí? O sea, la distancia entre sus picos, ¿sí? Eh, Pico de velocidad, pico de aceleración, pico de desplazamiento y también hay, algo muy, no muy importante no es la intensidad únicamente, sino las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias de los sismos eh, va a repercutir fuertemente porque determinadas frecuencias, o sea, frecuencia, por ejemplo, aquí hay una elevada frecuencia. La próxima clase le voy a traer videos, porque hay un millón de videos en internet, de cómo las elevadas frecuencias afectan a determinados tipos de edificios. ¿Cuáles son? Los que tienen, bueno, generalmente los edificios bajos, se le dice elevada frecuencia a los edificios bajos. Frecuencias bajas a los edificios altos. Eso está explicado en un concepto que quiero ver hoy del periodo fundamental de la estructura. Cada estructura tiene un modo de vibrar, ¿sí? Tiene un modo, tiene una frecuencia fundamental, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando viene el sismo y lo empuja? Vamos a decir que lo empuja, esta palabra, con la misma frecuencia que tiene frecuencia fundamental del propio edificio, es lo peor que le puede pasar. Es lo más desfavorable. ¿Por qué? Yo lo explico para que nos imaginemos, ya que no tengo un video aquí de eso. Yo le explico cómo que el edificio es básicamente cuando se mueve como un columpio, ¿no? Está el chiquito amocándose, bueno, así se mueve, va y vuelve. Tiene tuc, que sea 2 segundos, va y vuelve, pum, pum. Bueno, si el sismo lo mueve cada 2 segundos, cada vez se va a ir, lo estoy empujando cada 2 segundos, pum, viene, lo empujo, pum, viene, lo empujo, pum, viene, lo empujo. Voy a hacer que cada vez se mueva más la Mac, ¿sí? Y el sismo sería la persona que lo está empujando. Pero si ahora el sismo me mueve cada un segundo, bueno, lo va a frenar, lo va a acelerar, no va a ser el fenómeno no va a ser tan desfavorable. A ese fenómeno, cuando se acopla el movimiento sísmico, la frecuencia del sismo con la frecuencia fundamental de la estructura, es un fenómeno que se llama resonancia, ¿sí? Es una resonancia, o sea, cuando tienen las dos las mismas frecuencias, y es lo peor que puede pasar, y eso lo contempla también los reglamentos, ¿sí? La resonancia, o sea, la fuerza sísmica que nosotros le vamos a poner a nuestro edificio, en realidad tiene que ser contemplando el peor sismo con el cual hace resonancia, ¿sí? Y matemáticamente, eso en realidad, me estoy yendo por las ramas, matemáticamente la resonancia es una indeterminación porque la fuerza sería infinita, ¿sí? Matemáticamente, me estoy yendo, no, pero porque ya vamos a ver las ecuaciones un poquitito, ¿sí? Bueno, lo que les decía hace rato, que el sismo, la acción de un sismo es distinta a todas las otras, ¿sí? Es distinta a todas las otras porque estamos hablando ya de dinámicas, de naturaleza dinámica, y hay una interacción compleja, tanto entre el sismo, ¿sí? Como decía, el sismo y la estructura, que más o menos les estaba intentando comentar, sin tanto apoyo en las diapositivas, ¿sí? Pero también en las propiedades del suelo, ¿sí? Que bueno, también es algo aleatorio, vamos a decir cuáles son las propiedades del suelo, porque generalmente, o sea, no es generalmente, o sea, en la práctica no conocemos el suelo, o sea, no lo conocemos a un nivel de tal de poder predecir científicamente qué es lo que va a pasar con el sismo. No es así. Al suelo van, le pegan unos golpes y eso es todo lo que conocemos del suelo. ¿Cuántos golpes del SPT? En la mayoría de los casos no conocemos mucho más que eso. Entonces, no conocemos tanto el sismo que va a venir, no conocemos el suelo que está, lo que más conocemos es la estructura que vamos a poner ahí. Pero el sismo va a depender mucho de cosas que no podemos controlar. Así que bueno, aquí, tanto aquí como en las cargas sísmicas, hay que hacer números gruesos, vamos a decir,
el cálculo sísmico en realidad es hacer un número grueso, es poner una fuerza, ¿sí? Y sí, no hacer tanto énfasis después en el número que sale, que obviamente tiene que verificar, que no digo que no tiene que verificar, pero sí que interesa muchísimo más el criterio, por eso no me gustaba no dar estructuración, el criterio de cómo resistir las cargas laterales, donde hacer un detalle de refuerzo de estribado, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tanto? No tanto ya el número en sí, ¿sí? Porque el número básicamente depende de cosas que no conocemos, ¿sí? O sea, yo le voy a poner 17 decimales, pero no estoy conociendo ni el módulo de elasticidad del suelo, no, tantas variables. Bueno, el sismo es en sí impredecible, digamos. Así que bueno, esto sería, como les digo, el análisis sísmico siempre una simplificación ingenieril para poder dar seguridad a la estructura, ¿sí? Bueno, ¿en qué se basa? ¿Sí? Básicamente, la presencia de un sismo, o sea, en la presencia de un sismo, la base tiende a seguir el movimiento del suelo, ¿sí? O sea, el suelo se mueve, la base tiende a seguir el movimiento del suelo. Pero por inercia, por eso le llamamos fuerzas de inercia, la masa del edificio está quieta, se opone al movimiento, ¿sí? Y se opone a ser desplazada dinámicamente y seguir el movimiento de su base, ¿sí? Esto sería básicamente como, vamos a ver cuando, imaginemos que estamos en un auto, el auto está en reposo, el auto y acelera fuerte, ¿sí? Acelera fuerte, te tira para atrás, ¿sí? Te tira para atrás, ¿por qué? Por la inercia de que estábamos en reposo nosotros, que observamos el edificio. Bueno, esas fuerzas de inercia son las que actúan en el edificio, ¿sí? Bueno, y son de naturaleza ya dinámica, ¿sí? O sea, le pongo hablamos de dinámica y ya existe velocidad y existe aceleración, ¿sí? Y por la irregularidad del movimiento del suelo y por la complejidad también de los sistemas estructurales, ¿sí? Porque también realmente, inclusive en la estructura hacemos grandes simplificaciones para calcularlo, ¿sí? Requiere grandes simplificaciones para ser objeto de análisis estructural. Nosotros, ¿cuáles grandes simplificaciones? Todos los libros de dinámica no analizan la estructura. Que analizan, se llaman sistemas de masas concentradas. O sea, todo un piso, o sea, todas las columnas de un piso se simplifican con un resorte. Todo el piso, toda la losa, vamos a decir, del coche se simplifica con una masa concentrada. El siguiente, otro resorte y otra masa concentrada. Ese es el nivel de análisis, ¿ya?, de la estructura en cuanto a dinámica. Y cuando vean las ecuaciones van a decir, qué complejo que es ese resorte. Aquí no les voy a poner las ecuaciones, pero si van al libro por ejemplo, esto está de Bassani-Meli, ¿cuánto he visto? Nunca he visto tantas derivadas, van a decir, ¿entienden? Estas ecuaciones diferenciales y por qué hay un Euler por todos lados, menos X. Pero así se complejiza el problema matemático, ¿sí? Cuando estamos hablando de dinámica. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, que se simplifica por razones obvias cuando vean que aún con esas simplificaciones es muy complejo de abordarlo matemáticamente. Entonces tenemos simplificaciones de la estructura, cómo responde, del suelo, o sea, simplificaciones por todos lados, ¿sí? Así que bueno, ese es el nivel de conocimiento. Bueno, y el movimiento del suelo consta tanto de vibraciones horizontales como verticales, ¿sí? Y la flexibilidad de la estructura ante el efecto de las fuerzas de inercia hace que éste vibre de forma distinta a la del suelo. En realidad nunca va a vibrar de la misma manera, ¿sí? Las fuerzas que inducen el edificio van a ser proporcionales, esto es muy importante, o sea, que van a ser proporcionadas a su masa, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esta masa que estaba quieta, ¿sí?, cuando es desplazada, esta fuerza va a ser proporcional a la masa misma del edificio, ¿sí?
Por eso también es muy económico disminuir todo lo que se pueda el peso de la estructura, ¿sí? Mientras más peso, más fuerza sísmica va a haber, ¿sí? Y son directamente proporcionales a la masa y también a, a las propiedades dinámicas que definen su forma de vibrar. Que eso ya vamos a ver, creo que no vamos a tener tiempo. Pero también depende del periodo, como decía, T es el periodo fundamental de la estructura, ¿sí? Y E el amortiguamiento. Son dos propiedades que tienen las estructuras que van a ser eh, que van a ser, porque aquí abajo tiene una historia de aceleraciones en la base, ¿sí? Y arriba va a tener otro tipo de historia de aceleraciones, ¿sí? Del sistema. Va a tener otro que va a depender de T y de E, bueno, obviamente del acelerograma de entrada también, ¿sí? E vendría a ser este amortiguador que le ponen aquí al costado, pero ¿qué sería eso? Básicamente, ¿qué sería un amortiguador en una estructura convencional? Básicamente, el edificio pierde velocidad cuando se comienza a mover en el tiempo. No es que está en velocidad constante, porque por la fricción que existe naturalmente en los materiales, ¿sí? Como que se va frenando. Ese es el amortiguamiento. Nosotros, el reglamento trabaja como si todas las estructuras tuvieran un amortiguamiento que se llama, la próxima clase vamos a andar en esto, el 5% del amortiguamiento crítico se llama, ¿sí? Como si todas, ¿por qué? Porque es un número muy difícil de determinar, pero no se lo puede estudiar, es antieconómico estudiar para cada edificio, pero decimos que tiene el 5% de crítico, estamos hablando de seguridad y trabajamos con eso. Lo que sí estudiamos es el T, ¿sí? Eso sí, bueno, y hay tantas cosas que no le estoy diciendo que no determinamos, sí vamos a determinar el periodo de la estructura. En función del periodo de la estructura que nosotros les decía, es que el reglamento, en función del periodo de la estructura, que más le he dicho, el tipo de suelo, ¿sí? Bueno, el amortiguamiento, que le estoy diciendo que en realidad el 5%, ¿sí? La zonificación sísmica que se encuentra en nuestra cosa, bueno, y obviamente la masa del edificio, todas esas variables, va a salir, estoy dando todos los datos de entrada que necesitamos, va a salir cuánto es la fuerza sísmica, ¿sí? Esas son las variables, cuánto es la fuerza sísmica, y el CIDUSOC 103 les dice el método, ¿sí? De cómo determinarla, ¿sí? Pero bueno, no sé si quieren que cortemos o les digo y seguimos la próxima clase, o avanzamos y terminamos esto, como quieran. Si no lo puedo hacer ver estos parámetros donde influyen y los vemos en la siguiente clase bien completo. Pero bueno, esta es la ecuación. Mira, básicamente, pues como vamos a ir cerrando, pero esta es la ecuación básica del movimiento. Aceleración, velocidad, desplazamiento, esto es m de v, básicamente, ¿sí? Una ecuación fundamental del movimiento. Y esto es lo que le decía el sistema de masa concentrada, es lo que analizamos, y donde las columnitas estas tienen una rigidez K y un amortiguamiento C. Eso y les estoy comentando como para mí, cuando he estudiado esto, es como un mundo nuevo, porque si bien hemos visto algo en física, nunca lo hemos aplicado en un edificio, ni es como volver a decir estas palabritas como que no somos familiares, ¿sí? Bueno, entonces aquí interesa mucho la ecuación de movimiento, por eso estamos hablando de dinámica, ¿sí? La próxima clase lo vamos a ver. Y este es el periodo de la estructura, se lo determina para este sistema simple como la 2pi por la raíz de m sobre k, ¿sí? K es la rigidez, que vamos a ver la próxima, no es muy difícil, la m es la masa. Son variables, como les estoy diciendo, y este periodo que lo tengo que determinar de nuestro edificio, ¿sí? Yo tengo que conocer la masa y la rigidez del edificio, básicamente. No es con esta ecuación, pero sí tengo que conocer la masa y la rigidez. Me va a ser muy importante para, bueno, esta es la zonificación sísmica, ¿sí?
dentro de la zonificación sísmica, ¿sí? Donde me emplace, del tipo de suelo que les había dicho, ¿sí? Y del periodo, básicamente esos tres, vamos a decir, simplificando, tenemos esos tres datos de entrada: periodo de la estructura, eh, el lugar donde se emplaza, bueno, también el tipo de estructura, en el sentido de que estructuras A0, por ejemplo, le llama, eh, que por más de por ejemplo, en un hospital lo mayoras por un 50% de la carga sísmica. A un hospital, a una presa también, por más. Una estación nuclear, son estructuras tipo acero. Que son las más, ¿cuál es el criterio? Que no se tienen que caer bajo ningún punto de vista cuando llegue un sismo. Porque claro, aparte de que peligra un puente, por ejemplo, si viene un sismo y se cae, mucho más perjudicial para la civilización que se caiga un puente o una presa. Bueno, imagínate, bueno, estamos hablando, la casa en la que vives vos es una cuestión más particular te has muerto vos con tu familia. Bueno, es muy triste, pero no es lo mismo. Estamos hablando ya de un poco más de políticas de Estado, de que vos no quieres que se te caiga ninguna casa. Bueno, sí, pero prefiero que no se me caiga nunca una presa, porque de ahí sí van a morir mucha más gente. O que no se me caiga nunca un puente, porque si se cae el puente con un sismo, seguramente voy a desconectar dos ciudades y no sé, y, y no voy a poder pasar, no sé, los bomberos de un lado para el otro, ¿entiendes? O sea, ese criterio de estructuras a cero. Bueno, ¿qué es lo que les quería resumir? Que depende dentro de la zonificación sísmica también de la categoría de la construcción, ¿sí? De la categoría de la construcción, del tipo de suelo que les había dicho hace rato, que no conocemos mucho, y del periodo de la estructura. Entonces, en base a todo eso, el reglamento nos da, que yo quería ver esto ahora, cómo determinamos el espectro de respuesta, el espectro de diseño. Y vamos a ver qué es. Pero básicamente, resumiendo algo o adelantando, a ver dónde está, ¿sí? Adelantando, la próxima clase vamos a ver qué es esto, ¿sí? No sé si alguna vez lo han visto, pero esto es un espectro de diseño, se llama, que básicamente es cómo determinamos la carga sísmica. Vamos a entrar con un periodo, por eso digo que es muy importante el periodo de la estructura, y en función del periodo de la estructura, va a chocar con la curva y vamos a obtener cuál es la pseudo aceleración, se llama, o la aceleración, ¿sí? Que eso lo multiplicamos después por la masa del edificio. Al multiplicar eso después por la masa del edificio obtenemos la fuerza, ¿sí? Pero básicamente sería así. Esto sería como una aceleración. En este caso puede ser horizontales, ¿sí? Una aceleración horizontal multiplicada por la masa, o vamos a obtener la fuerza, ¿sí? Pero bueno, por eso el periodo es algo que va a estar muy presente en el diseño sísmico, el periodo de la estructura, y estas curvas se las arma en función de lo que le decía: tipo de suelo, zonificación sísmica, o sea, una zona 1, esto es muy bajito; una zona 4, esto es muy grande, ¿sí? Lo mismo, un tipo de suelo 3 es el más desfavorable, es más grande; el tipo de suelo 1 en roca no es tan desfavorable. Y lo mismo con lo que decía, con la categoría, ¿sí? Esta curva que está aquí, a ver, aquí tengo estito. De vuelta, ya vamos a ver después bien qué es el periodo de la estructura, qué es cada cosa, lo vamos a ver en la próxima clase. Pero sí que veamos que, por ejemplo, aquí en este Excel que ya les he colgado, ¿sí? Ustedes en el diseño sísmico lo que tienen que hacer es poner la zonificación sísmica, supone que sea 2, ¿sí? Tipo de suelo, bueno, aquí tipo de suelo, por ejemplo, le pongo tipo de suelo 1, vendría a ser una roca, ¿sí? Una formación de roca. Tipo de suelo 3 vendría a ser un suelo cohesivo, que es básicamente el que tenemos aquí, ¿sí? La categoría, según destino, por ejemplo, le digo es A0, ¿sí? El A sub 0
son lo que decía, aeropuertos, hospitales, ¿sí? Centros policiales, bueno, eh, construcciones para servicios sanitarios básicos como agua potable, ¿sí? O, por ejemplo, el más cosa, el C, no es tan desfavorable, el más son construcciones o instalaciones aisladas con ocupación menor a 10 personas. O sea, pues si es un depósito agrario, ponemos C. Si se cae, se puede morir una vaca, que sí, ¿me entiendes? Eh, Perdón mi resumen, intento ser dinámico, intento ser didáctico. La cuestión es que ahí bueno, aquí ha cambiado, pero aquí, yo cuando he modificado eso, se modifica aquí, ya me lo calcula al espectro. ¿Sí? Al espectro de respuesta, que básicamente me da el reglamento, pero, por ejemplo, recién estaba, ahí está, ¿sí? Bueno, recién estaba así, ¿sí? El espectro, este es el espectro de respuesta, ¿sí? Y bueno, aquí ya lo había configurado para el periodo nuestro, ¿sí? Entonces estaba en este punto, ¿sí? Entonces en este punto, o sea, yo eh, tengo esta pseudo aceleración, ¿sí? Después multiplico por la masa del edificio y obtengo una fuerza horizontal. Es así, resumiendo a modo muy como para que tengamos una idea de para qué van a servir todos estos parámetros que vamos a ver. Sobre todo el periodo fundamental, eh, que como ven, si nosotros teníamos un periodo mucho más largo, estamos por aquí, vamos a tener fuerzas mucho más pequeñas, ¿sí? Este, bueno, bueno, la próxima clase seguimos y nos vamos a seguir viendo en 2025. No, hemos quedado en que la próxima clase vamos a seguir viendo sismo y que sería el sábado, y tenemos que arreglar cuándo va a ser la última clase, pero ya va a ser en enero, la primera semana. Meta meja. Nos vemos, che.